Buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio a la segunda clase de esta gestión de este periodo 2025. Segunda clase de técnica quirúrgica, cuyo título es El acto quirúrgico. Por favor, quiero que me digan si ya tienen en su pantalla lo que compartí. Sí, doctor, se puede ver. Perfecto, me están oyendo, todo bien, ¿no? Sí, Sí, doctor. sí, doctor, se escucha bien. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a empezar definiendo lo que es un acto quirúrgico. Es la operación que llamamos normalmente en el vulgo, ¿no? Se define como el conjunto de disposiciones, tareas y recursos técnicos que realiza un grupo de personas con un propósito fundamental y práctico, que es la intervención quirúrgica. ¿Quién es este grupo de personas que tiene este propósito de la intervención quirúrgica? Es el equipo quirúrgico que vimos en la anterior clase. El equipo quirúrgico está compuesto, nuevamente se los digo, por el cirujano, él o los ayudantes y el anestesiólogo, que si bien está también limpio y todo, él está encargado de manejar los monitores del equipo de anestesia y la cabeza del paciente, que está aislada del resto del cuerpo, para poder tener la intubación correcta o el oxígeno, siempre y cuando las cirugías obviamente sean en el del cuello para abajo. Pero si la cirugía es en la cara o en la cabeza, pues también va a variar esto, pero siempre el anestesiólogo no tiene que ponerse ropa estéril. La cirugía se divide en dos grandes campos o grupos: las cirugías sépticas y las cirugías asépticas. La palabra sepsis proviene del latín, que quiere decir suciedad. Sepsis es sucio, infectado, como quieran traducirlo. Entonces, la letra A quiere decir sin. Aséptica quiere decir sin suciedad, o sea, limpio, aséptica. Uno dice es una cirugía aséptica cuando es una cirugía limpia. Y es una cirugía séptica cuando es una cirugía contaminada o infectada. Aquí hay dos conceptos que tenemos que tener muy claros. ¿Qué es la táctica quirúrgica y qué es la técnica quirúrgica? Táctica quirúrgica es un plan sobre la base del diagnóstico, sobre la localización del proceso, estado y hábitos del paciente y la vía de acceso más directa. Y los conocimientos, se basa en los conocimientos de fisiopatología y anatomía patológica. La palabra clave en táctica quirúrgica es plan. Es todo lo que planeamos, como cualquier táctica, ¿no es cierto? Es todo el plan que tenemos para la intervención quirúrgica. Sobre todo esto y con los basados en fisiopatología, conocimientos, ¿no?, de fisiopatología y anatomía patológica. En cambio, la técnica quirúrgica son los distintos tiempos operatorios realizados con limpieza, seguridad, suavidad, con los instrumentos indispensables.
el instrumental quirúrgico. Entonces, la palabra clave en técnica quirúrgica son los tiempos operatorios. Cada cirugía tiene sus tiempos operatorios, que se realizan con limpieza, seguridad y suavidad, y con el instrumental indispensable, basado en los conocimientos y dominio de la anatomía quirúrgica. Según la técnica que se elija para operar alguna patología, la cirugía puede ser típica o atípica. Es una cirugía típica cuando sigue todos los pasos y los tiempos especificados para cada procedimiento quirúrgico. Paso a paso, desde el primero hasta el quinto o sexto o décimo, los pasos que tenga esa cirugía. Cirugía atípica es aquella en la que cambiamos esa secuencia lógica, porque el cuerpo humano no es, si bien es conocido por todos nosotros por los estudios de anatomía que tenemos, pero hay algunas variaciones en el cuerpo humano que hacen que uno de una cirugía típica bien reglada tengamos que convertirla en atípica. A veces es necesario del paso 1 pasar al 2 y a veces del 2 tenemos que pasar al 4 y regresar al 3 porque de pronto no encontramos lo que estábamos esperando en el paciente. Esa es una cirugía atípica, cuando no sigue los tiempos operatorios descritos normalmente en los libros. El equipo operatorio, ya saben ustedes, el equipo operatorio tiene que ser sincronizado y simplificado. ¿Qué quiere decir estas dos palabras? Sincronizado quiere decir que tanto el cirujano como sus ayudantes, más el anestesiólogo y la instrumentadora, tienen que funcionar de una manera conjunta, como un verdadero equipo, como dice la palabra aquí. Como en el fútbol, jóvenes, como en el fútbol. ¿No es cierto que hay un arquero, hay defensores, hay mediocampistas y hay delanteros? Pero cada uno no juega a su gusto y sabor, ¿no es cierto? Es un equipo donde todos los 11 jugadores, cada uno cumpliendo su función, por supuesto, pero se mueven en forma sincronizada. Es lo mismo aquí. Cada uno hace lo suyo, pero todos tenemos que estar sincronizados. No, cada uno no hace lo que quiere, sino de acuerdo a lo que está previsto. Este equipo operatorio también es simplificado. ¿Qué quiere decir simplificado? Que hay que hacer el mínimo de cosas necesarias. El mínimo, pero todo este mínimo con sencillez, limpieza y eficacia. De eso se trata el equipo operatorio. Este es un quirófano, un departamento quirúrgico. Estamos en la sala de lavatorios aquí. La sala de lavatorios. Esta foto me la tomaron en el Seguro Universitario, por si acaso. Todos los quirófanos son distintos. Tienen las mismas cosas, pero con algunas variaciones. Fíjense que tiene sus lavatorios, varios, a veces uno, a veces dos, a veces tres, y con las canillas y los grifos aquí profundos y la manilla larga para poder activar con los codos, inclusive a veces con la cabeza. Siempre fíjense que hay un reloj grande porque en la forma clásica del lavado para entrar a operar uno se debe lavar 10 minutos en series de 3. Entonces esto lo van a ver muy claramente en sus prácticas con sus docentes de práctica. La forma de estar vestido para entrar al quirófano es esta: tener la camisola, que también se le llama filipina, el pantalón,
las botas que pueden ser cortas como estas, como pitufos les dicen a estas botas pequeñas, con un elástico. Siempre uno está completamente en ropa interior y encima el pijama, pero los zapatos uno los conserva. No se saca los zapatos, se pone la bota encima de los zapatos. ¿Ya? En los estudiantes generalmente les hacen botitas hasta media pierna, con guatitos para amarrar en 2 o 3 lugares. Da lo mismo, lo importante es que tengan estos pitufos o tengan la botita a media pierna. Su barbijo y su gorro, que puede ser este, que es parte del uniforme, o puede ser de tela, igual que el barbijo. Aquí estoy usando un barbijo desechable, pero puede ser del mismo material de tela que el resto del uniforme. ¿No es cierto? Esa es la forma de entrar al quirófano. La ropa es limpia, no es estéril, no es estéril. Así entramos, pero todo desde el gorro hasta las botas son limpias, completamente limpias. ¿Ok? Lavado y desinfección de manos. Fíjense, aquí están con un poquito más de detalle los lavatorios. Aquí tenemos el botellón del antiséptico. En cada uno de los lavatorios hay un antiséptico. Puede usarse cualquier tipo de antiséptico, en este caso es el Ibis Group por el color. Puede ser la povidona, que es esta, es más oscura, ¿no? Puede ser, aquí también tenemos en un botellón de Ibis Group, que ahí dice, pero es povidona porque es un color café oscuro, casi negruzco, y las manijas largas para manejarlas con los codos, porque uno se tiene que lavar sin tocar esto, solamente al inicio del procedimiento de lavado puede uno tocar esto con la mano. Después, los 9 minutos y medio restantes, todo se maneja con los codos para que salga agua. Y hay unos cepillos, no sé si alcanzan a ver aquí, unos cepillos que están sumergidos en otro antiséptico, aquí también están, ¿no? Aquí está el Ibis Group, aquí está la povidona, y en la primera instancia, fíjense cómo estoy poniéndome el antiséptico en la mano, apretando esta pipetita de ahí encima, sale el antiséptico, pero eso es cuando uno inicia el lavado. Después de que ya inició, no vuelve uno a tocar con las manos nada de esto. Todo lo demás es con los codos, no se olviden. Esto es con los codos, en la segunda y en la tercera lavada. Y las personas que son más pequeñas pueden hacerlo con la frente, con la cabeza. ¿Ok? Fíjense, distintos tipos de lavabo. Aquí hay otro tipo, diferente, ¿no es cierto? Este se activa con pedales, fíjense aquí abajo, con pedales uno aprieta con el pie y sale agua de acá, ¿no? Son diferentes formas de... Hay otros que se activan con las caderas. En los olivos tenemos un resortecito para apretar con la cadera, para que salga agua y no gastar tanto líquido elemento en el momento de lavarse 10 minutos. Aquí me estoy lavando, esta es la primera, no se olviden, la primera vez. Y uno empieza a lavarse con el cepillo, ¿sí? Con el cepillo, y siempre de distal hacia proximal. Siempre de distal hacia proximal, en forma secuencial. Son 3 series de lavado, 3 series. La primera, o sea, cada serie tiene que durar 3 minutos, ¿ok? 3 minutos cada serie. 1 minuto y medio por cada extremidad y se lava desde la punta de los dedos hasta el codo. La primera vez incluye uno el codo, la segunda vez solo hasta esta parte que están viendo ustedes. Y la tercera vez
un través de dedo por encima de esto. Fíjense cómo uno va bajando desde arriba, desde la punta de los dedos, de distal hacia proximal. ¿Sí? No se puede regresar de aquí a acá. No se puede. Tiene que ir en forma secuencial, terminar aquí y pasar a la otra mano con el mismo cepillo. Y los brazos, desde que uno empieza a lavarse, siempre tienen que estar elevados. ¿Por qué? Porque si están elevados, todo chorrea por los codos al suelo. No puede chorrear nada hacia arriba porque estaríamos contaminando de nuevo las manos. Entonces, sí, desde que uno empieza a lavarse, las manos tienen que ir arriba y en esta posición tenemos ya enjuagadas las manos, enjuagadas de una manera que no bajemos las manos hacia abajo. Tienen que estar siempre hacia arriba, agachándonos un poco y ya lavados nos dirigimos de esta manera al quirófano. ¿Ok? La colocación del delantal. Aquí me estoy secando las manos con las toallitas que hay en el paquete quirúrgico. Hay toallita para cada persona, para cada miembro del equipo quirúrgico. Y uno agarra la mitad, fíjense, estoy tomando la mitad y estoy secándome igual de distal hacia proximal. Y solo con esta mitad tengo que secarme toda la extremidad. Después cambio, miren, aquí llego hasta el codo, incluido el codo, que es donde están goteando las últimas gotas de agua que caen. Y tomo inmediatamente con esta otra mano, esta otra mitad que está colgando aquí abajo, y hago lo mismo con la otra extremidad. Y de ahí tiro la toalla al suelo. Después tomo la bata estéril, porque todo esto viene en el paquete quirúrgico. Si ustedes se fijan aquí al fondo, se ve el paquete quirúrgico en una mesa más grande, una mesa metálica, como todas las que hay en quirófano. ¿Sí? Y de ahí cada uno de nosotros va tomando su bata. Debajo de cada toallita está cada bata, para no estar hurgando, porque no hay que estar hurgando, hay que tocar con las puntas de los dedos. Y aquí me procedo a colocar la bata, que esta sí es estéril, ¿no? Fíjense cómo uno va poniéndose la bata y por atrás viene una enfermera auxiliar. Esta no es la instrumentadora, es la auxiliar, porque cuando yo me estoy cambiando y se supone que ya la instrumentadora está acomodando su instrumental, ya se lavó, ya es la primera que entra al quirófano. Se lavan, se visten y empiezan a acomodar el instrumental. Luego entran él o los ayudantes y hacen lo mismo. Y finalmente entra el cirujano ya prácticamente directo a cortar, porque los ayudantes ya han hecho la asepsia de la zona operatoria, ya han colocado los campos y prácticamente entramos directamente a operar. Por atrás viene un auxiliar y nos hace los nudos. Hay un guato en el cuello, hay otro en la parte dorsal del tórax y hay otro en la cintura. Estos guatitos que tenemos en la cintura los tomamos fíjense, con la punta de los dedos, los tomamos sacándolos de nuestro cuerpo hacia los lados y hacia afuera, para que la enfermera por detrás venga y no se acerque a nosotros para no contaminarnos y tome el guatito con la punta de su mano y tome el otro con la punta. Los estamos alejando los guatitos de nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? Para que no seamos contaminados. Si se fijan, toda la parte contaminada de nuestro cuerpo es la espalda, porque ella viene y toca con sus manos y nos está contaminando al hacernos los nudos. Igual aquí, sin tocarnos los laterales ni los de adelante, anuda atrás. O sea que todos los que pertenecemos al equipo quirúrgico, cirujano, ayudantes, tenemos la espalda contaminada. No debemos de colocar la espalda en ningún momento adelante tocando al paciente, sino
es la parte delantera o los costados. Por esta razón, que la enfermera ya nos ha contaminado la parte posterior. Aquí, después de este procedimiento que ella hace su nudo, procedo a ponerme los guantes estériles que me los colocan también encima de la mesa. Y ya estoy listo, habilitado para apoyarme en el paciente que los ayudantes ya han hecho su asepsia, han colocado los 4 campos pequeños y luego han colocado la sábana hendida. La última es la sábana hendida, que es una sábana grande que cubre completamente al paciente y la hendidura que tiene, por eso se llama hendida, se hace coincidir con los 4 campos pequeños que ya se colocaron, delimitando el área a operar. Entonces ya nos podemos todos apoyar en el paciente porque estamos totalmente estériles y el paciente también está cubierto con sábana estéril. La colocación de los guantes, cada uno debe de saber qué número de guantes debe usar. En mi caso y en el caso de la mayoría de los varones, usamos 7,5. Algunos que tienen la mano un poco pequeña usan 7 y otros que tienen la mano más grande, usualmente más grande, usan el 8. Pero la gran mayoría usamos 7,5. En las mujeres, generalmente esto es menor. La mayoría usan 6,5. Algunas que tienen la mano un poquito grande usan 7. Y algunas que tienen la mano muy chiquita usan 6. Pero cada uno tiene que saber cuál es su número para toda la vida, porque antes de empezar una cirugía las enfermeras preguntan, ¿qué número es, doctor? Entonces cada uno dice, yo soy 7,5, soy 7, yo soy 6,5, soy 8, etc. Tengan cuidado siempre que cuando se abre, aquí yo, por si acaso, aquí estoy sin haberme lavado. Esta es otra escena. Esta es una cirugía menor donde voy a hacer un procedimiento con anestesia local. Me he lavado las manos, pero no necesariamente estoy estéril. Abro los guantes, saco, lo de adentro es estéril. Esto es estéril. Cuando uno abre esto, uno podría tirar esta parte a la parte estéril. Pero como no estoy estéril, lo tomo, abro y adentro, como abrir un libro, está la L y la R, ¿no es cierto? La L en inglés es left, que quiere decir izquierda, y la R quiere decir right, que quiere decir derecha. Entonces, los guantes están adentro colocados de una manera que con solo abrir esto podemos tomarlos juntos, los dos, porque están con los puños volcados. Fíjense, aquí estoy tomando los 2 guantes, apoyándolos, teniendo cuidado que el derecho esté en el lado derecho y el izquierdo en el izquierdo. Los tomo los guantes, procedo a colocarme primero la mano derecha con el pulgar. El pulgar siempre se lo flexiona para meter los 4 dedos restantes y una vez ingresan los 4 dedos a los 4 dedos del guante, recién se abre el pulgar para introducir en el guante. Fíjense, aquí uno termina de colocarse el guante y jala hasta donde pueda, sin acomodarlo, no hay que acomodarlo, solo jalar. Fíjense que ha quedado doblado aquí. No importa, no hay que hacer más nada. Luego, con la otra mano, mete los dedos detrás de la empuñadura para no contaminar nada y con eso ayuda a hacer lo mismo, metiendo los 4 dedos primero y una vez adentro los 4 dedos se abre el dedo pulgar para introducirlo en el dedo restante. Y ese guante sí se acomoda. Se lo acomoda bien y luego se regresa a la mano derecha para acomodar el guante de la derecha y uno queda con los guantes. Les repito que este procedimiento detallado de la colocación de guantes lo estoy haciendo sin bata estéril, es para un procedimiento de anestesia local. Si fuera anestesia general es lo mismo, pero tendrían que tener en cuenta que antes todo el paquetito interno lo ponen encima de la mesa estéril.
Preparación y traslado del enfermo. Ahora vamos a hablar del enfermo, del paciente que se va a operar. Al paciente hay que hacerle una preparación psicológica. Entiendo que varios de ustedes alguna vez han sido operados de algo, de lo que sea. A veces de amígdalas, a veces de apéndice, algún accidente, no sé, pero han sido operados algunos. Y todos tenemos miedo, los seres humanos, a entrar a una sala de operaciones. Estar ahí acostado, mirar el techo, ver las luces. A todos en mayor o menor grado les entra un temor. Y hay pacientes que no pueden dormir la noche previa a la cirugía, o el trayecto de su habitación al quirófano están sumamente nerviosos. Entonces hay que hacer una preparación psicológica con el paciente desde la consulta, ya hospitalizado, explicarles que es un procedimiento muy seguro, que no tienen de qué preocuparse, que van a ser dormidos, que no van a sentir dolor, porque el miedo generalmente es por el dolor, y el miedo también, algunas personas dicen, tengo miedo de no despertar, dicen, ¿no? Y obviamente eso significa muerte, ¿no es cierto? Así que ese es el temor, y hay que preparar como médico al paciente para que no sufra de ninguna de estas situaciones. El ayuno tiene que ser por 6 a 12 horas en los pacientes que se van a operar. Si es una cirugía de vía gastrointestinal, es decir, desde el esófago hasta el ano, pasando por el estómago, los intestinos, etc., el ayuno debe ser de 12 horas. Si es que la cirugía no es 10 a 12 horas, ¿no? Si es que el ayuno es, no, perdón, la cirugía no es de vía digestiva, puede haber un ayuno de 6 a 8 horas, tranquilamente. Inclusive cuando es de colon, de ano, etcétera, aparte de las 10 a 12 horas de ayuno, inclusive se les hace un enema evacuante antes del procedimiento quirúrgico, porque tiene que estar lo más limpio posible el intestino. Aseo general. El paciente debe ser bañado momentos antes de la cirugía. Se debe duchar. Debe estar lo más limpio posible. Tricotomía. Para los que no saben, tricotomía es el afeitado de las áreas que se van a operar. Si se va a operar un abdomen bajo, hay que hacer tricotomía de la región pubiana. Hoy en día eso no es necesario decirlo, ¿no? Porque desde hace unos 20 o 30 años para acá, sobre todo las mujeres y los varones también, se afeitan permanentemente el pubis. Eso no ocurría antes. Quiero decirles que antes de los años 2000, del 95 para atrás, no era normal afeitarse los vellos pubianos, para nadie. Entonces, estas son modas que aparecen y desaparecen con el paso de los años. Inclusive en la época que nadie se afeitaba, se decía que había que afeitar porque los pelos en general, sean pelos de la cabeza o sean vellos, etcétera, eran sucios. Ese era el concepto cuando yo estudiaba medicina. Era sucio y debía siempre ser afeitado. Cuando llegaba un herido con una herida en la cabeza, por ejemplo, lo primero que hacían era afeitar la cabeza, o no toda la cabeza, sino la parte donde el paciente se había hecho la herida, para proceder a suturar. Eso en cirugía plástica, por lo menos, que es la especialidad que yo tengo, es prohibido. No podemos estar afeitando nada, porque imagínense, a ver, solo quiero que se imaginen afeitarle la cuarta parte de la cabeza por una herida de 5 centímetros a un abogado, un médico, no sé, pues una persona pública, y que su herida en una semana cicatrice y se quede sin pelos la mitad de la cabeza. O sea, es ridículo, ¿no es cierto? Además está comprobado, está totalmente comprobado de que los pelos y los vellos pubianos y cualquier vello del cuerpo
no son sucios. Si la persona es sucia, claro que son sucios. Pero si la persona es aseada, limpia y siempre se está duchando, etcétera, entonces no tiene por qué considerarse sucio. Así que la tricotomía, jóvenes, es optativa, no es obligatoria. Personalmente, en cirugía plástica no se afeita nada, absolutamente nada. Es más difícil, más moroso suturar una herida en la cabeza sin afeitar, pero lo tenemos que hacer. La preparación intestinal ya les dije. Es lo que les dije cuando se va a operar algo de intestinos, etcétera, el ayuno por 10 a 12 horas y con un enema evacuante previo a la cirugía. Sonda Foley. Para los que no saben, la sonda Foley es la sonda que se coloca en la uretra, ¿no? Y es para vaciar la vejiga. Generalmente cuando las cirugías son de más de una hora y media, 2 horas o más, se coloca sonda Foley para que mediante la sonda también se vaya descomprimiendo la vejiga y para que también el anestesiólogo vaya valorando si hay orina o no hay orina, o si la orina es oscura o es clara. Porque si tenemos poca orina o orina oscura, quiere decir que ese paciente necesita más líquidos endovenosos. Entonces el anestesiólogo se guía por la sonda Foley para aumentar el goteo de sus sueros hasta aclarar la orina y hasta tener un buen volumen de orina. Y viceversa, si hay mucha orina o está muy como agua, y todo, entonces el anestesiólogo baja un poco la frecuencia del goteo, porque no se olviden que si hay un exceso de líquido circulante en el aparato circulatorio, puede también conducirse a un edema agudo de pulmón, que también es algo desagradable como complicación. El vendaje de los miembros inferiores también es de rutina en cirugías que duran más de una hora, de hora y media en adelante, se debe de vendar los miembros inferiores con vendas elásticas. Esto para evitar el éstasis de la sangre en los miembros inferiores y que a veces sucede de que envían émbolos y producen embolias pulmonares, muy difíciles de salir muchas veces. Venoclisis o venodisección. Venoclisis quiere decir colocar un suero en la vena o hacer una disección venosa para colocar un buen calibre de aguja para si es que el paciente está más delicado. Preanestesia, esto es un tema de los anestesiólogos, que ellos pueden colocar barbitúricos hipnóticos para tranquilizar al paciente. Hay quirófanos que tienen su sala de anestesia y que ahí los preparan un poquito para que entren más tranquilos al quirófano. O también esta preanestesia se puede hacer en la cama del paciente antes de llevarlo al quirófano, o también se puede hacer la noche previa a la cirugía para que el paciente pueda dormir más tranquilo. Funcionamiento del quirófano. ¿Cómo funciona un quirófano? El cirujano es la autoridad máxima del quirófano, es el que manda en el quirófano, es el responsable de la cirugía. Pero así como es el que se lleva la flor en cualquier cirugía, se van a escuchar ustedes que dicen, ¿quién lo operó al paciente? El doctor Perico de los Palotes. Ese es el capo máximo. Nadie dice quiénes fueron sus ayudantes, ni siquiera preguntan quién fue el anestesiólogo ni la instrumentadora. Es el cirujano. Sale bien una cirugía, sale perfecta y todos los lauros son para el cirujano. Pero esa es la parte bonita del asunto, pero la parte horrible del asunto es la otra cara de la medalla. Cualquier cosa que salga mal en la cirugía, que falle algo, que haya una complicación leve o seria o finalmente una muerte, ¿quién es el culpable? El cirujano. Nadie dice se murió porque la anestesia fue excesiva o porque le... No, se le murió al doctor fulano de tal, que es el cirujano,
y nadie se acuerda del anestesiólogo, ni de los ayudantes, ni de nadie. O sea que con eso les quiero decir que para lo bueno y para lo malo, el cirujano es la autoridad máxima y es el responsable de todo lo que pase dentro del quirófano. Y el cirujano debe de tratar de conservar en el quirófano silencio, que no se convierta el quirófano en un lugar de chacota, de chistes malintencionados, porque todo eso hace que uno se distraiga, ¿no es cierto? Uno debe estar completamente concentrado en la cirugía. El cirujano también es el que ejerce la vigilancia de que todo funcione como debe de funcionar. Y es también el encargado de evitar desplazamientos inútiles en el quirófano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no deben el personal, las enfermeras auxiliares o los visitantes que puedan estar observando la cirugía, alumnos o médicos, que no estén moviéndose a su libre albedrío en el quirófano sin motivo. Con motivo sí, o sea, si uno no está pudiendo ver de un lado, puede pasarse al otro, pero con alguna razón, pero no estar permanentemente volteando y girando y haciendo chacota en el quirófano. La posición del enfermo en el quirófano. La posición debe tener 3 características. La que mejor convenga al cirujano. Yo tengo que acomodar el paciente como yo necesito tener al paciente para estar más cómodo y tener una cirugía mucho más exitosa. Una posición que no interfiera con la función cardiorrespiratoria, que no estemos atorando al paciente que no pueda respirar o que no pueda, o que el corazón esté en una mala posición. No tiene que interferir con la función cardiorrespiratoria. Y una posición que no traumatice ni deje secuelas en el paciente. Resulta que a veces se acuesta de alguna forma el paciente sin fijarse que está algún nervio apoyando contra la mesa quirúrgica que es dura y después de 1, 2 o 3 horas de cirugía, cuando despierte el paciente, de pronto nos dice al día siguiente: doctor, no siento mi brazo o mi pierna, no la siento. ¿Por qué? Porque ha estado apretándose el nervio cubital, por ejemplo, que está a nivel del codo, y ha producido una neuropraxia en el nervio. Neuropraxia quiere decir un aplastamiento, un adormecimiento que va a durar varias horas, ¿no? Y el paciente se asusta, ¿no? Igual pasa en el miembro inferior o en cualquier otra parte del cuerpo que estemos comprimiendo un nervio contra entre el hueso subyacente y la mesa operatoria, que no es muy blanda, que digamos. Y aquí tenemos algunas posiciones. Esta es la posición de Trendelenburg o Trendelenburg, como quieren llamarle, donde se quiebra la mesa. A veces se quiebra con la cabeza hacia abajo y esto permanece horizontal. Aquí tenemos un doble quiebre de la parte superior y la parte inferior. Para operar abdomen es muy cómodo porque es como si relajáramos todo el abdomen y los intestinos pueden irse hacia arriba y no tener la presión intestinal acá. La posición de Sims, fíjense, es una posición para operar riñón del lado derecho en este caso. Es una posición que está en decúbito lateral, aquí está en decúbito dorsal, con una pierna, la pierna que apoya en la camilla estirada y la derecha flexionada para apoyarse y no irse ni atrás ni adelante, ¿no? El brazo hacia atrás para no apoyarlo contra la mesa y el otro brazo hacia adelante. Posición de Sims. La posición es ginecológica y proctológica. Es para operar, ginecológica, su nombre lo dice todo, para operar el aparato genital. Y cuando van a dar a luz las mujeres también, se ponen en esta posición. Tienen unas pierneras especiales, ¿no? Para que haya comodidad.
para operar el ano también y alguna zona perineal del ano, etcétera. Esta es la posición, en su caso puede ser ginecológica o puede ser proctológica. Y aquí tengo la descripción de cúbito dorsal, es el paciente completamente acostado, es la posición clásica, ¿no? Un paciente echado de espalda, sin quebrar ningún lado de la mesa, es la de cúbito dorsal. De cúbito dorsal quebrada es la que hemos visto, la posición de Trendelenburg o Trendelenburg. De cúbito ventral es lo contrario de cúbito dorsal, el paciente está acostado de abdomen, boca abajo prácticamente. De cúbito ventral para operar columna, por ejemplo. De cúbito lateral, también se le llama de cúbito de posición del riñón, que es parecida a la de Sims, parecida con alguna pequeña diferencia. El Trendelenburg igual, como les dije, con la dorsal quebrada, el Trendelenburg puede tener completo de desvío hacia abajo la cabeza o los pies. La ginecológica, proctológica ya la vimos, y la posición de Rose. La de Rose es para operar bóveda palatina. Consiste en tener al paciente en decúbito dorsal, ¿sí? Y con la cabeza caída hacia atrás. La cabeza caída hacia atrás para poder, de sentado, poder operar la bóveda palatina. Mesa para el instrumental. La mesa para el instrumental es la famosa mesa de Mayo, que ya la conocemos. La mesa de Mayo es pequeña. Y aquí se debe colocar todo lo que hay en la caja de instrumental que le pasan a la instrumentadora. Y se agrupa el instrumental de acuerdo a su función. Por ejemplo, fíjense, aquí se coloca el bisturí, las tijeras, que son instrumental cortante de diéresis, los dos bisturís, las dos tijeras, el portaagujas, los separadores, aquí los de Farabev, aquí el separador mixto, aquí tenemos pinzas anatómica y dientes de ratón, aquí tenemos las famosas pinzas de Backhaus, que son para agarrar los campos pequeños. Aquí tenemos algunas pinzas mosquito. Y tenemos dos pocillos. Fíjense, hay dos pocillos siempre, metálicos por supuesto, uno más grande que el otro. El más pequeño es para poner el antiséptico y hay unas gasas ahí al fondo, porque con la pinza, famosa pinza de Fester, que no la veo aquí, la pinza de Fester, se toman estas gasas, es una pinza larga la de Fester, se toman las gasas y con esto se hace la asepsia en el paciente, se limpia al paciente. Y este pocillo más grande, que a veces es una riñonera, es para poner suero fisiológico, que el suero fisiológico se precisa en todas las cirugías para limpiar el material que está con sangre, o a veces para echarle a una cavidad como el abdomen, para lavar los intestinos, etc. Siempre suero fisiológico. Esta es otra mesa de Mayo. Ustedes dirán, ¿cómo se ordena? Se ordena por afinidad, o sea, el instrumental de corte a un lado, los separadores a otro lado, las pinzas hemostáticas a otro lado, y así, cada instrumentadora tiene su forma de ordenar las cosas. Este es otro separador, aquí hay una pinza en bayoneta, varias pinzas de Adson con dientes y sin dientes, separadores, etcétera. Esta es la mesa del instrumental quirúrgico. El paquete quirúrgico. El famoso paquete quirúrgico, que medio lo han visto por ahí en el quirófano, es un paquete grande que tiene todas las batas, tiene todo estéril. Ese paquete entra al esterilizador, como meter pan al horno, para ser más didáctico en la explicación, envuelto en una sábana todo, y de ahí cuando llega a la temperatura adecuada y esté estéril, se saca, se enfría y se guarda en las vitrinas para el uso
que corresponda en los próximos días. Y cada paquete quirúrgico debería tener 4 toallas, 4 delantales, que es lo que nos ponemos, una funda de la mesa de mayo, 4 campos pequeños, una sábana hendida y 10 compresas. Hay clínicas que no ponen 10, que ponen 5 compresas. Pero siempre tienen que ser múltiplos de 5. O ponen 5 o ponen 10. Y si después de esas 10 compresas uno necesita más, uno pide, porque es posible que se consuman 10 compresas de una cirugía. Y aunque necesite uno una compresa, uno pide y le traen 5 más. No le traen una, jamás. 5 más. Y si sigue pidiendo, cada vez que pida 5, 5, 5. Porque al final se tienen que contar las compresas. Hay una pizarrita para eso en el quirófano. Y antes de cerrar, por ejemplo, un abdomen, después de operar lo que ustedes quieran, vesícula, apéndice, hernia, lo que sea, se dice conteo de compresas. Y se cuentan todas las compresas que están en el suelo, las que están en el basurero y las que han sobrado encima de la mesa de mayo. Y tienen que coincidir con las 10 que nos dieron o si nos aumentaron 10 más, porque si falta una compresa, jóvenes, no se puede proceder a terminar la cirugía, o sea, a cerrar el abdomen, hasta que no aparezca esa compresa. Porque ha pasado ya, y ustedes han debido escuchar alguna vez en la tele, habían dejado una compresa en el abdomen de un paciente. ¿Por qué? Porque uno mueve toda la cantidad de intestinos que hay adentro y pasa de un lado al otro, lava, y a veces uno deja una compresa para producir un poco de hemostasia, de evitar que sangre algún intestino o alguna vena que hay por ahí. Y es posible que uno se pueda olvidar. Entonces, siempre antes de cerrar, conteo de compresas. Y tienen que aparecer. Y si no aparece y hacen el múltiplo que han pedido, no se puede cerrar el abdomen hasta que no aparezca la compresa. Y tiene que aparecer porque se han puesto 10 en un lado y se han ido dando de a 5. Entonces no puede decir, es que yo le di 2 después y le di 3. No, siempre se otorgan en múltiplos de 5. Este paquete quirúrgico tiene un orden. Así como se ordena y se amarra y se dobla un paracaídas, hay una forma específica de doblar un paracaídas, no es nomás como sea, así también el paquete quirúrgico tiene un orden establecido. Y es un orden, jóvenes, es un orden que no hay que aprenderse de memoria, porque si uno se aprende de memoria, uno se puede equivocar y olvidar de algunas cosas. Hay que aprenderse en forma lógica. Lógica quiere decir pensando. En la parte más superior del paquete, la parte de arriba, hay una toalla, la bata, una bata y la funda de mayo, de la mesa de mayo. Quiere decir que esto es para la primera persona que entra, que es la instrumentadora. La instrumentadora entra, se seca con la toalla y la tira al suelo, luego se viste con su bata, que está una cosa de arriba para abajo, sin necesidad de hurgar nada abajo. Y luego está la funda, para que lo primero que haga ella sea vestir a la mesa de mayo. Debajo de la funda hay otra toalla y otro mandil. Debajo de ese mandil hay otra toalla y otro mandil. Debajo hay otra toalla y otro mandil. ¿Para quiénes? Para el segundo ayudante, para el primer ayudante y para el cirujano. Respectivamente, uno por uno se seca y se pone su bata. Se seca y se pone su bata. Debajo de la última bata, que es la del cirujano, están los 4 campos pequeños que son los que delimitan el área a operar. Y se unen los 4 por las 4 pinzas de Backhaus. Ya las van a conocer, las pinzas de Backhaus. Son famosas. Después que han delimitado con estos 4 campos, se coloca la sábana hendida.
que es una sábana grande, grande, que cubre todo el paciente y cuelga con una hendidura que se hace coincidir con el espacio que han dejado los 4 campos. Entonces todo el paciente queda completamente estéril y nos podemos apoyar porque todos estamos estériles. Y las compresas vienen debajo de la sábana hendida, como les digo, en número de 10, y que se pueden seguir pidiendo con múltiplos de 5. Ese es el paquete quirúrgico. ¿Ok? Bien. Aquí está el famoso paquete quirúrgico. Recién salido del horno, como diría alguien, en la mesa cuadrada grande, metálica. Viene la auxiliar, que es la que nunca se lava, que es una auxiliar de enfermería, y con una pinza Fester, que es una pinza larga, abre a manera de los pétalos de una flor en 4 partes. Y miren cómo al abrir en 4 partes, como 4 pétalos, cubren completamente esta mesa metálica. Y queda ahí el paquete en el orden que yo les he explicado ahorita. Y ahí van tomando en orden secuencial cada uno lo que le toca. Aquí están las compresas, son estas blancas. A veces dentro del paquete están los pocillos, que les mostré, esos pocillitos para hacer, para tener suero y para tener el antiséptico. Y vienen unas gasitas para hacer la asepsia del paciente. Y ahí tiran estas enfermeras, ahí tiran los guantes, pero ya sacados de su forro exterior. Abren el forro exterior y los tiran ahí, porque esto de adentro es estéril. Fíjense, aquí están los pocillitos que les dije, y aquí hay una manguera que también la han colocado ahí, que es la manguera de la aspiración, para aspirar líquidos corporales o sangre, o suero, o lo que sea. Aquí está el electrobisturí, que esto hay que enchufarlo también al aparato. Están las dos cosas, aspiración y electrobisturí, que siempre se usan. ¿Ok? Fíjense cómo se ha desinfectado la zona operatoria. Se va a operar algo del abdomen aquí, del ombligo. Se ha limpiado no solo esta partecita. Primero se asea todo sin poner campos. Se limpia bien esto y se limpia por fuera también. Casi todo el abdomen se limpia con antisépticos. Y luego se colocan estos 4 campos estériles y se unen con pinzas de backhouse por debajo, este con este, este con este, este con este y este con este, para que no se muevan. Y las pinzas se colocan debajo, fíjense, para que no estorben encima. Miren, ahí abajo. ¿Ok? Ya hemos delimitado el área a operar y lo de abajo está limpio todo esto. Inclusive está limpio más acá y más acá y más acá. Encima son compresas rectangulares pequeñas de primer campo, así se llaman, de primer campo, esas primeras son campos, ¿no? Entonces, encima de todo esto se coloca la sábana hendida, que es una sábana grande que va a tapar desde los pies hasta la cabeza al paciente y va a colgar a los lados. Y ese hueco que tiene, esa hendidura que tiene la sábana, la hacemos coincidir con este agujero y estamos operando tranquilamente al paciente completamente aséptico. La operación, jóvenes, es un conjunto de maniobras instrumentales que realiza el cirujano sobre el cuerpo del enfermo y a través de una herida en el tegumento cutáneo o en la mucosa. Aquí estoy sacando son 2 cosas distintas, por si acaso. Aquí estoy sacando, fíjense, aquí solamente es una pequeña cirugía con anestesia local. Por eso no estoy con bate estéril ni nada, solamente me he puesto guantes. Y estoy sacando un quiste de la espalda de un paciente, es un quiste sebáceo.
Fíjense que no se necesitan muchas cosas, un poco de anestesia local aquí. Primero se asea bien y se coloca este campo, un solo campo, fíjense, con una aberturita pequeña. Le decimos campo perforado, porque está como perforado. Se podría decir también un campo con hendidura, ¿no? Entonces, luego de limpiar casi toda la espalda, se le coloca este campo estéril y podemos apoyarnos porque ya todo está limpio, ¿no? Tanto lo de aquí como el campo. Y utilizamos anestesia local y podemos proceder a operar. Esta ya es una cirugía un poquito más larguita, más grandecita. Estoy con bata estéril, guantes, etcétera, para poder operar otra cosa más grande. Aquí se ve ya el quirófano en su totalidad, etcétera. No se olviden que la operación o el acto quirúrgico, que es el tema de esta clase, el equipo que participamos, cirujano, ayudante y anestesiólogo, debemos actuar en todo momento con rapidez. Se deben hacer las cosas bien y rápido. O sea, no quiere decir que por velocidad dejemos de hacer las cosas bien hechas. Simplemente primero bien y rápido, con elegancia y con eficacia. Esas son las características del equipo quirúrgico. Bien, jóvenes, eso es todo. Hemos terminado el segundo tema, que es el acto quirúrgico. En realidad, yo creo que no sé si tienen alguna duda, algo que quisieran preguntar. Para eso estamos. En realidad, todas estas cosas de la primera clase y esta clase deben de coordinar muy bien con sus docentes de prácticas de la parte hospitalaria para que ustedes puedan conocer. Ahorita se les ha mostrado todo en fotos, se les ha explicado teóricamente, etcétera, en estas dos clases, pero ustedes tienen en la práctica que ir a observar a los quirófanos y ver que todas las cosas que han aprendido y que se les ha mostrado, ustedes tienen que verlas, verificarlas. Y si tienen dudas, para eso está el docente de práctica, ¿no es cierto? Para eso. Entonces, por favor, cualquier duda que tengan, no duden en preguntar si es que tienen en este momento y si no, de repente han comprendido todo y ya les ha quedado todo muy claro. Bueno, si no hay preguntas, eso sería todo conmigo. Las siguientes clases, si no me equivoco, van a empezar a anestesiología. Van a tener unas 2 o 3 semanas de anestesiología en su parte teórica. Y después ya se vuelve con otros docentes que van a pasar por la parte de otros temas de técnica quirúrgica. Jóvenes, ha sido un placer poderles explicar las cosas más elementales de la cirugía. De aquí en adelante, lo único que tienen que hacer ustedes es estudiar, prepararse lo mejor posible y llegar a un fin de año y entrar a un cuarto año ya con todos los conocimientos básicos y elementales de la cirugía. Buenas noches a todos. Hasta pronto cuando me toque dar algún otro tema. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Hasta luego.